Señores de segundos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la aula virtual de emprendimiento y gestión. Vamos a iniciar con el tema que vamos a realizar el día de hoy. Primero, dando la bienvenida a nombre de la institución. Igualmente, dando la bienvenida al licenciado Marcelo Vinocuna, quien va a ser el profesor que nos va a ayudarnos en cualquier inconveniente que tengamos el día de hoy en la plataforma y a la disciplina de los señores estudiantes que están conectados. Para el día de hoy, vamos a ver el siguiente tema. Las fuentes primarias y secundarias. Señores estudiantes, primero voy a realizar mi exposición de la materia y en cada una de las imágenes que tenga y que les dé a su disposición, posteriormente las preguntas respectivas. ¿Qué parte de la materia no lo pudo usted captar, no lo pudo usted entender para volver a realizar mi explicación? El tema, como vuelvo a repetir, fuentes primarias y secundarias. En el anterior tema, nosotros que estábamos mirando eran la definición de los objetivos de la investigación de campo. Y para esa parte de la materia necesitábamos nosotros era tener tres grandes preguntas de qué quiero hacer en la investigación. ¿Qué es lo que busco conocer? ¿Y a dónde quiero llegar? Esa fue la parte en donde nosotros necesitábamos para nuestro emprendimiento buscar el espacio de donde ubicar ese emprendimiento. Entonces, para lo cual vamos a contestar con estas fuentes que nos van a ayudar a tratar de visualizarle de mejor manera. Estas son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿A qué se refiere con fuentes? Es la información, son el origen de donde se obtienen los datos para el conocimiento, la búsqueda y el acceso a la información. Estas dan luz a la investigación. Tenemos dos tipos de fuentes. Las fuentes primarias son también llamadas fuentes de primera mano, que tenemos acceso a primera mano. Son aquellos recursos documentales que han sido publicados por primera vez, no han sido ni serán realizados o tendremos de otras fuentes adicionales que no sean de primera mano, sin ser filtrados, resumidos, evaluados o interpretados por algún individuo. O sea, son originales. Este tipo de fuentes se derivan de la actividad creativa o investigativa de las personas de los que nosotros necesitamos conocer, ¿sí? Para llegar a determinar cuál es nuestra necesidad. Pueden ser encontradas en diversas formas, tanto impresas como digitales. Estas vendrían a ser en sí las fuentes primarias en su forma de verlas. Las fuentes secundarias tienen una particularidad en sí. Dice que tienen como principio recopilar, resumir y reorganizar información sostenida de las fuentes primarias. Fíjense que en este tipo de fuentes nosotros vamos a utilizar de las fuentes que nos van a brindar en primera mano y aquí nosotros ya el material lo tenemos ya realizado, ya está hecho. Ya lo único que hacemos es reutilizar un material que ya fue exhibido, que ya fue utilizado. Ya fueron creadas para facilitar el proceso de consulta, agilizando el acceso
un mayor número de fuentes en un menor tiempo. ¿Sí? Estas fuentes secundarias, nosotros estaríamos indicando o hablando de que ya no son de primera mano, ya fueron editadas, ya fueron exhibidas y ya fueron utilizadas. Para estas fuentes secundarias, nosotros tenemos ventajas y desventajas para estas fuentes secundarias. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas fuentes secundarias? Ahorro en el costo y en el tiempo. Por supuesto, nosotros no somos los que originalmente lo hacemos y por tanto, menor precio, ya están hechas, ya están realizadas y el tiempo mucho más a nuestro favor. En comparación con las fuentes de datos primarios, nos ayuda ya a identificar el problema, inclusive ya de la parte primaria. Ellos ya a lo mejor ya lo encontraron y nosotros lo que vamos es tratar de solamente modificar, pero ya nos están ayudando con identificar ese problema. De ese también desarrolla el planeamiento del problema. Con estas fuentes secundarias, nosotros nos va a evitar, como en la primera parte, mucho tiempo para tratar de ser y hacer de nuestras esas fuentes. Identifica las variables. Al momento en que nosotros realicemos algún trabajo, vamos a tener muchas incógnitas, muchas partes donde que tendremos muchas preguntas. Y esas variables vamos ya a utilizar a lo mejor con partes que ya nos están ayudando a visualizarlas de mejor manera, ya nos están ayudando a solucionar ese problema. Las desventajas, vamos a ver cuáles son. Los datos pueden estar desactualizados. Nosotros utilizamos estas fuentes secundarias y no vemos cuándo fueron realizadas, en qué tiempo, por quién, por cuál persona, porque puede ir de mano en mano. Y al momento en que nosotros le estemos utilizando, pueda que a lo mejor esté no actualizadas, y a lo mejor tengamos las desventajas de utilizar y que no sean y que no tengan solución a lo que nosotros estamos tratando de realizar. Entonces, esta es una desventaja porque nosotros no nos percatamos, veremos de que están desactualizadas y no nos van a servir de mucho. ¿Sí? No nos van a hacer ayuda, al contrario, nos puede perjudicar. Otra desventaja, rara vez satisfacen las necesidades de información del proyecto. Nosotros no tenemos bien definido lo que queremos hacer y lo hacemos por hacer, ese proyecto nos va a salir muy mal realizado, no bien fundamentado. Avancemos. Vamos a la parte donde dicen las fuentes de datos. Las fuentes de datos hay infinidad. Como nos indica aquí en esta parte de la definición, dice hay una infinidad de fuentes de datos y muchos libros de mercadotecnia. La mercadotecnia es el conjunto de técnicas y estudios que tienen como objetivo mejorar la comercialización de un producto. A eso se estaría refiriendo cuando nosotros utilicemos este tipo de libros relacionados en sí a la comercialización de algún producto que tengamos definido en nuestra mente, que determinan diferentes clasificaciones, pero con el fin de facilitar el análisis. Se han establecido las fuentes de este tipo de información. Este tipo de fuentes de datos la vamos a ver como al inicio y en el tema de la materia en fuentes primarias y en fuentes secundarias. Tanto las primarias como las secundarias tienen datos externos e internos, las primarias y las secundarias.
más adelante vamos a ver de qué se tratan estas externas e internas. Para estos datos que utilicemos de fuentes primarias, los vamos a utilizar en encuestas, ¿sí? En las encuestas realizadas nosotros, como se puede decir en estadística, se lo puede realizar en grupos, en muestras, en población, a lo que ustedes estén necesitando para obtener estos datos. Analogía. Esta parte de analogía me estaría indicando que se determina la relación de un parecido o semejanza que puede identificar entre dos cosas diferentes, ¿sí? Un ejemplo, dice en este tipo, un ejemplo que le puedo poner, las alas son de las aves, son de los pájaros, como las piernas de los humanos. Más o menos tendríamos que tratar de ver en esta parte, en estadística, la analogía a utilizar para la fuente de datos. En experimentos, igualmente en experimentos podemos nosotros encontrar de primera mano. Podríamos decir es un proceso que proporciona datos, números o no números. Es un conjunto cuyos elementos representan todos los posibles resultados de un experimento. Que podríamos nosotros utilizar o que le llamaríamos una muestra. En observaciones, en entrevistas, que también más o menos nosotros podríamos ya tenerlo en nuestra mente de a qué se refiere. Grupos focales para aquellos de que no puedan definir, a lo mejor no lo conozcan, estaríamos hablando que es una técnica cualitativa, ¿sí? No existe numeración, no existe la parte de cuantitativa, sino cualitativa de investigación de mercado para probar productos, servicios, ideas, envases, precios, publicidad o cualquier otra actividad. A eso está dedicado estos grupos focales. Para aquellos de que a lo mejor no lo conozcan, este tipo de actividades se dedican exclusivamente. La parte de los datos y de fuentes secundarias, tenemos como por ejemplo de dónde podemos nosotros obtenerlas. Ya indicábamos que la parte secundaria es donde que nosotros vamos a utilizar de lo ya investigado, de lo que ya hubo personas que tuvieron acceso por primera vez. Y nosotros lo que vamos a hacer es reutilizar esa información. ¿Qué tenemos como ejemplos aquí? Tenemos la bibliografía, que muchos de ustedes han utilizado esta parte bibliográfica, donde lo que hacen es tener como referencia sobre ya publicaciones realizadas, libros, revistas, prensa, internet. O sea, todas estas fuentes ya están utilizando por primeras personas, ya están publicando, ya ponen en diferentes redes y lo que nosotros es reutilizar para poder tener acceso a esa información y hacer como si fuese de nuestra iniciativa y comenzar nuestro emprendimiento. Y vamos a la parte donde que decíamos qué son los datos internos y cuáles son los datos externos. Datos internos son aquellos obtenidos en la empresa. Exclusivamente estos datos internos es cuando la empresa realizó su investigación, tuvo acceso a esa información y es su material. Entonces, ellos lo hacen con los datos que lo tengan dentro de la empresa y por eso es donde que lo hacemos como datos internos.
En el caso de los experimentos que recién se están formando, la mayoría de los datos se obtendrán de fuentes externas. A esto les podríamos nosotros identificar como datos internos, ¿sí? Y los datos externos, dice, son aquellos que se encuentran fuera de la empresa, es decir, son suministros por fuentes públicas a las que cualquier persona, puede tener acceso. Muy bien, voy a dar paso a ver si es que los señores estudiantes tienen algún tipo de pregunta. Por favor, habiliten el video para poder ver con quién estuve trabajando.